Muy buenos días, señores, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida un día más, miércoles 24 de marzo del año 2021. Señores, la Semana Santa se acerca a paso veloz. La semana más importante de nosotros se acerca, la semana de la redención, la semana que le tenemos que dedicar al Señor, la semana mayor. Espero y hagan el propósito de confesarse. Espero y vayamos todos a la confesión y nos demos una purificada, una limpiada, por así decirlo, para que Dios nos ayude y para vaciar toda esa sarta de pecados que tenemos, para iniciar una nueva vida y que se cumpla lo que dijo ayer el Evangelio: vete y no vuelvas a pecar. Sabemos que pues podemos caer, pero también sabemos que nos vamos a levantar. Así que es muy importante que el hábito de la confesión no se pierda y que hagas el propósito de confesarte. Tenemos que, con la ayuda del Señor, entrar esta semana en gracia de Dios y salirla en gracia de Dios y mantenernos en gracia de Dios. Ojalá así sea. Deseamos que hayas pasado una hermosa y rica noche. Ya es media semana, señores, miércoles, el tiempo vuela así, no sabes ni a qué hora se pasa. En fin, contentos por estar con Cristo. Gracias por escucharme. Te invito a que te quedes durante todo este video y me acompañes durante el video. Hoy viene el mensaje del Evangelio, viene fuerte. La verdad, viene fuerte. Hay un detallito que te voy a comentar a la hora de la lectura del Evangelio y quiero que veas para comprobártelo con tus propios, con pruebas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita que estemos tratando ya directamente la lectura del Evangelio, ¿no? Vamos a darle inicio con ánimo, con vigor. Señores, tenemos que ser cada día más fuertes y más emocionados de estar aquí reflexionando el Evangelio, que no importa si son unos, son dos, son tres, no importa que nos vea quien nos vea o lo poquito que sea, no importa. Lo importante es que se imparta el mensaje, se siembra la palabra y con la ayuda de Dios, con que a uno o dos le cambie la vida, lo anime a reflexionar, ya la hicimos y eso es para nosotros un gran pago, ¿no? Así es que vamos a empezar invocando al Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intercesión de Santo Tomás de Aquino y de todos los doctores de la Iglesia, San José. También pedimos la ayuda especial a Jesucristo. Bueno, a toda la ayuda a Jesucristo. Porque este evangelio viene bien fuerte, como te lo digo. Ya verás por qué. Pedimos que los santos intercedan por nosotros ante el Rey, que es Jesús Nazareno. Y también confiamos en que Jesús Nazareno nos va a guiar e iluminar. Porque pues es de Él este espacio y es a Él a quien le tratamos de rendir tributo. Es que por eso, con toda la confianza del mundo, estamos agradecidos y tenemos la seguridad de que haremos las cosas bien. Ponemos también en las manos del Señor las personas que van a ver este video, las personas que comentan, las personas que les va a tocar su alma este mensaje el día de hoy o el día que nos miren. Por ellas, por sus familias, por sus seres queridos y por sus necesidades, que solamente Dios las conoce y ustedes también las conocen. Pero principalmente pedimos por las almas de estas personas, por el alma de tu servidor. Muy importante pedir por eso, que se haga y que se cumpla en nuestras almas y en nuestra vida tal la voluntad que Jesús decide.
Rezamos un Padre Nuestro a nombre de todos los que estamos viendo este mensaje, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vámonos rapidísimo con el intro y damos inicio a la lectura del Evangelio y a sacar la lección de vida, que es mucha el día de hoy. No veas esta parte de la Biblia hasta ahorita que te diga, porque si no te puedes confundir un poquito. Permíteme, vamos con calma. La antífona del Evangelio el día de hoy dice una cosa muy bella: si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Qué maravilloso, maravillosa la antífona del día de hoy. Y sobre todo el Evangelio. Vamos a darle lectura. Está tomado de el capítulo del libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos respondieron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Esta es palabra del Señor. Te comenté que el Evangelio viene muy fuerte, pero nos deja a medias. No nos completa la fuente del diálogo. No nos cierra, no nos da el capítulo completo, nos deja cortados. Mañana no se verá el Evangelio de Juan, pero el viernes y el sábado sí se va a ver.
Y no sé si el domingo, pero no creo que el domingo venga a ver esto. No lo he revisado. Ojo, no lo he revisado. Pero no creo porque ya el viernes es el capítulo 10 y el sábado es el 11. Entonces esto pasa en el 8. Este pasaje pasa en el 8, pero se quedaron incompletos. Vuelvo y repito, no sé por qué se quedó incompleto. No quiero dudar, no quiero sembrarte una mala cizaña, pero de que se quedó completo, se quedó incompleto. No se entiende unas cosas que ahorita vamos a explicar, pero aquí atrás está la respuesta. Está la complemento, aquí está atrás. Por eso lo puse para que tú lo vieras y sepas que no estoy echando mentiras, pero espérame, vamos con calma. Vamos con calma para que me entiendas bien. Te lo digo otra vez, no sé si lo vaya a pasar la liturgia. Si lo pasa, cuando yo esté leyendo aquí el Evangelio, voy a hablar y voy a decir, ojo, esto lo vimos y esto yo pensé que no iba a pasar y sí pasó. Pero a lo que se ve no va a pasar y lo tenemos que decir nosotros. No sé, no quiero dudar que esté amañada la liturgia en este sentido o que le corten a propósito, no quiero. Pero de que está cortado, está cortado. Para que no te hagas bolas, vámonos a la reflexión para que entiendas de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate algo muy, muy interesante. Deja ver aquí que tengo. Voy a poner incluso aquí la imagen de Jesús Nazareno para que no te me distraigas en lo de la Biblia, porque esa la vamos a ver hasta el final. Es la terminación de este evangelio. Vámonos a hablar y a razonar este precioso texto que dice algo muy importante. Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron que eran hijos de Abraham y que nunca habían sido esclavos de nadie, que porque les decía que serán libres. Bueno, primer parrafito. Fíjate la condición que dice Jesús, la condición que pone el maestro. Chécala. Dice, si se mantienen fieles o firmes, si se mantienen firmes a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. ¿En qué vas a conocer tú a los discípulos de Jesús? En que se mantengan firmes y fieles a la palabra de Jesús. No es nada más estar en un micrófono como yo o como unos predicadores grandes. Gloria a Dios, hermano, aleluya, Cristo vive. No, eso no. Los que se van a mantener fieles y firmes a la palabra de Jesús son los que defiendan la palabra, cueste lo que les cueste. Son los que mantengan y defiendan la sana doctrina a pesar de que sean atacados, de que sean incluso destruidos. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Jesús nos traía un mensaje, un evangelio del progreso, un evangelio progresista, que hay mucha gente ahorita que lo está predicando, donde te dicen incluso cosas exotéricas y no te das cuenta, ¿no? Que si pones esta Biblia así te va a dar una bendición, que si dices 5 veces amén te vas a ser bendecido. Eso no es cierto. Eso es pura palabrería, protestantismo. Eso no. Vienen cosas muy fuertes en este momento, en este mundo. La crisis de la iglesia se va a hacer más aguda. Y ahí es donde vamos a saber quién son los discípulos de Jesús. Hay problemas graves en la iglesia católica. Está al borde de un cisma y no nos hemos percatado. Pero ahí es fácil de ver quiénes son los discípulos de Jesús y quiénes no son los discípulos de Jesús. Y eso no tiene que ver con que seas sacerdote, laico, obispo, diácono, religiosa, no. Todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús verdaderamente, pero para hacerlo tendremos que mantenernos firmes en la palabra. Y como dice Jesucristo, la verdad los hará libres.
Para que puedas ser discípulo del Maestro, tienes que mantenerte firme en la palabra. Firme. Para ser discípulos míos. Y vamos a conocer los que son discípulos de Cristo, la verdad. Porque, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y dice, y la verdad los hará libres. Estos judíos no entendieron esto. Por eso dice que ellos son hijos de Abraham. Ellos son religiosos. ¿Cómo es posible que no han sido esclavos? ¿Cómo van a ser libres? La respuesta de Jesús aquí viene adelantito. Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Espérate poquito. Aquí hay que poner un punto. Espérate poquito. Yo les aseguro que el que peca es esclavo del pecado. Eso está más que claro y no hay más que añadirle, ¿no? El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda en la casa para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Punto. A ver. Hay palabras de Jesús en las que no se le puede acomodar nada, ni están sujetas a interpretaciones. ¿O a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto, que cuando Jesús dice, yo les aseguro que el que peca se convierte en esclavo del pecado, pues está más claro, no hay nada que hacer. Esto no cambia de acuerdo a circunstancias. Esto no cambia de acuerdo a pretextos. No. Pecado es pecado, le pese a quien le pese y le parezca a quien le parezca. Así de fácil y así de simple. Entonces, aquí no hay nada que agregarle. Hay unas personas ahorita en la Iglesia Católica y en nuestro mundo también que quieren convertir el pecado en una virtud, ¿sí? Y entonces empiezan a poner argumentos tontos, que los tiempos ya cambiaron, que la iglesia debe ajustarse a las leyes del mundo y que Dios habita también en estas personas y que la iglesia... Argumentos baratos. ¿Que quién es usted para juzgar? Que la misericordia divina, que no conoce uno sus intenciones. Argumentos baratos. Que ciertas prácticas que se están haciendo en estos momentos son derechos, no son pecados, argumentos baratos. La fantasía del demonio es llevarnos a la esclavitud, pero sin que nos demos cuenta. Claro, si nos muestran la realidad, nadie lo va a seguir. Nadie quiere ser esclavo del pecado. Nadie, absolutamente nadie. Pero si nos hacen esclavos sin que nos demos cuenta, ahí es la táctica y el triunfo de Satanás. Pero también gracias a Dios y con el Espíritu Santo está la astucia de los católicos para poder distinguir y decir, no, esto no, por aquí no. O sea, estas palabras son claras. El que peca, todos pecamos, de la índole que sea. Aquí no nos vamos a referir solamente a pecados de índole sexual o de índole... No. El que sea, todo el pecado lleva a la esclavitud. Y el que es pecador se convierte en esclavo del pecado. Eso es lógico. También dice que solamente que el esclavo no se queda para siempre en la casa. El hijo sí. Y eso se refiere a que solamente Él nos puede dar la libertad. ¿Cuándo nos da esa libertad? Cuando nos quita las grilletes del pecado. ¿Y cuándo nos quita los grilletes del pecado? Cada que nos confesamos. Por eso al principio del programa dije, confiésense, vámonos a confesar todos. Vamos a comulgar esta Semana Santa, vámonos a confesar. Hay que asistir a misa, hay que asistir a los rituales los que podamos.
Eso es quitarnos el grillete del pecado. No, tú vas a confesarte con acto de contrición, todo bien, como Dios manda, se dice por acá. Pues, los grilletes que llevabas del pecado se te quitan y sales limpio. Borrón y cuenta nueva en la confesión. Por eso la quieren eliminar o la quieren ridiculizar y quieren evitar su práctica a toda consta. ¿Quién la quiere evitar? ¿Quién? Ahorita vamos a ver quién. ¿Vale? Solamente hay que dejar esto bien claro, ¿no? Fíjate, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. ¿Dónde se da esa libertad? En la confesión. O sea, en un acto concreto, en la confesión. Y fíjate lo que dice aquí Jesucristo. Continúo leyendo. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Punto. Hasta aquí hay que pararle. Ya sabe Jesús que por descendencia vienen en el pueblo de Abraham. Sin embargo, tratan de matarlo porque no aceptan las palabras de Jesús, la doctrina, las enseñanzas, sus mandatos. Jesús aquí hace un punto y dice, yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Jesús es el máximo, ya lo hemos dicho aquí, el máximo exponente de Dios. No hay nadie en que te revele al Padre más que Jesús. Tanto es tan fuerte esto que el mismo maestro en otros evangelios, me hace que es Felipe el que le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y todavía no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿A dónde voy con esto? Su fraternidad universal, su neorreligión que quieren hacer pagana, masónica, donde quieren poner a Jesucristo en la basura. Y solamente hablar de Dios, del clima, de la ecología, del agua potable. Pero a Jesucristo no lo quieren meter como el centro. Bueno, sí, a nosotros los católicos sí nos hablan de Jesús. Pero a otras religiones no lo pueden hablar porque incomodan. Y la iglesia ahorita en estos momentos apuesta por ser una iglesia bonachona, una iglesia que no se mete en problemas con nadie, al contrario, que quiere tener líneas y puntos de encuentro con los gobiernos de la tierra para cuidar el medio ambiente y la casa común. Eso es masonería, señores. Indirectamente o directamente eso es masonería. Y entonces ahí no cabe Jesús. Y como no cabe Jesús, también estos quieren matarlo. O sea, no nomás los judíos en ese momento lo mataron y planearon matarlo porque les estorbaba. En estos tiempos, como Cristo vive y vive en la hostia consagrada, también ahorita, el día de hoy, quieren matarlo. Quieren desaparecer toda su doctrina. Quieren arruinarlo. Quieren hacerlo a un lado y eliminar todo rastro de Jesús de la tierra. Dice Jesús que él habla de lo que ha escuchado en la casa de su Padre. Fíjate, aquí empieza lo bueno, Empieza lo bueno. Cito, sigo leyendo el Evangelio. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ojo, otra vez, repito. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Estamos hablando de dos padres, Padre Raúl, en sus sabias pláticas que nos ha dado, que ha puesto, él ha dicho, ¿por qué no nos muestran al papá? ¿Por qué no nos lo muestran? ¿Quién es el papá de la fraternidad universal? Porque Yahvé no es. Pues aquí en el Evangelio tenemos algo fuerte, y aquí no voy a entrar en cosas fuertes. Jesús habla
de un padre. Dice, yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Y dice Jesús, ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. En español, el padre de los judíos y el padre de Jesús no es el mismo. O sea, el padre de los judíos y el padre de Jesús, permíteme un poquito, no es el mismo. No quiero que me estén interrumpiendo, permíteme un poquito, El padre, ya estuvo. El padre de Jesucristo, el padre de los judíos, no es el mismo. No es. Por eso aquí tienes que poner mucho cuidado en esto, Dice Jesús, yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Dos papás, dos. Aquí hay dos padres diferentes. Vámonos con el siguiente diálogo. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Así como enojados, sus judíos. Estaba buena la cosa, estaba buena. Nuestro padre es Abraham. ¿Qué te crees? Así decían estos hombres. Jesús les dijo, leo el Evangelio, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Otra vez, las obras de su padre. Ok. Los judíos se molestaron porque pues, Jesús le dice que de su padre y de mi padre son dos padres distintos. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces dice, si fueran hijos de Abraham, hicieran lo que hizo Abraham. Y ustedes, las obras de Abraham, y ustedes quieren matarme a mí porque yo les digo la verdad. Y yo les digo lo que oí de Dios. Vámonos rapidito a lo de aquí de la tierra, a lo de este momento. ¿Crees tú que un musulmán, o tú crees que cuando se reunió el Santo Padre con Abraham, no más, cuando se reunió el Santo Padre en Irak, iba a hablar así? ¿Iba a hacer ese diálogo entre los judíos como los musulmanes así? No. Entonces, ellos hablaban de Dios. ¿Pero de cuál Dios? ¿De cuál? Porque el Dios de los musulmanes es Alá. No tiene nada que ver con Yahvé. Y el Dios de los judíos es Yahvé. Y el de Dios de nosotros, pues también es Yahvé. Pero los católicos creemos que Jesús también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Lo que llamamos la Santísima Trinidad. Y los demás no van a creer eso, mucho menos los budistas o los de la India, pues mucho menos. Te van a decir, estás loco, eso no es cierto. Entonces, ¿dónde está su fraternidad? Si te están juntando todos para hacer una fraternidad universal, ¿de qué Dios me hablan? Y aquí vemos en este evangelio cuando Jesús tiene una clara diferenciación entre el papá de los judíos y el papá de Jesús, que no son los mismos. Y los que están haciendo todos estos asuntos en la tierra, esta fraternidad universal, es el papá de los judíos, es el papá del mundo. Porque en otros evangelios, se me hace que en el de ayer, en el de hoy, bueno, en el de ayer pues, para no hacernos bolas, en el evangelio que explicamos ayer, dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Entonces, está hablando de dos papás. Y de que hay personas que van a hacer la voluntad del papá de Jesús y hay personas que van a hacer la voluntad del papá de ellos. Y como Jesús les estorbaba, pues estos judíos querían matarlo.
como les estorba, no, vamos a liquidarlo porque Él dice la verdad. Aquí el Evangelio claramente dice, yo les he dicho la verdad. Y como les he dicho la verdad, ustedes quieren matarme. ¿Por qué quieren matarlo? Porque dice la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué verdad hablamos? La verdad que Jesús ha escuchado de Dios. Dice, esto no lo hizo Abraham. ¿Quién es el único que puede decir que escuchó la verdad de Dios tal y como Dios la quiere? Jesucristo. ¿Quién es el que vino a revelarnos al Padre y los misterios de Dios y los misterios de salvación? Jesucristo. ¿Quién es el que pone las reglas como deben de ser? Jesucristo. Y como dijo la verdad, lo quisieron matar porque les estorbaba para llevar su vida como la llevan. ¿Y qué crees que está pasando ahorita? ¿Por qué crees que incluso dentro de la Iglesia Católica vemos los ataques a la Eucaristía tradicional como Dios la dejó? ¿Por qué crees que quieren borrar la misa tridentina, la misa en latín? ¿Por qué crees que hay tanta persecución en Oriente a los cristianos, a los católicos? ¿Por qué crees que toda la agenda mundial ataca a los verdaderos católicos y aplaude a los católicos modernistas, que son católicos similares a estos judíos? Porque un obispo se pronuncia en contra de una autoridad porque está faltando a la doctrina de Jesús y lo quieren sacar. Mientras un sacerdote se pronuncia y hace sacrilegios y herejías y lo aplauden. ¡Bravo! ¡Aplausos! Doctor, usted es digno de hablar. Los micrófonos para este sacerdote. Luces, por favor, cámaras y reflectores. Que este hombre sí es de Dios. Este hombre está hablando cosas buenas de los derechos humanos. ¡Mentira! Ese sacerdote es hijo del demonio. El mundo así está ahorita. Este evangelio revela la realidad que estamos viviendo ahorita en el mundo. Ahorita. Este evangelio la está revelando. Continúo. Los judíos, aquí leo, cito, dice: nosotros no somos hijos de prostitución. ¿Qué te crees? O sea, eso lo dije yo, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Eso mismo dicen los dueños de este mundo. ¿Qué? ¿Cómo tú estás diciendo, anticuado? Te quedaste en la Edad Media. Inmisericordia, coherente, retrógrada. ¿Cómo vas a estar tú diciendo que nosotros no queremos a la iglesia? ¿Qué tiene que casemos a dos personas del mismo? ¿Qué tiene que practiquemos los derechos reproductivos de esta persona, las mujeres? ¿Qué tiene que se ordenen mujeres sacerdotisas? ¿Qué tiene que se esconda allá tras del altar a Jesucristo y nada más pongamos a Dios? ¿Qué tiene que se persiga a la iglesia en China? No pasa nada, eso no hay ningún problema. Mientras se cuide el medio ambiente, todos nos quedamos calladitos, todo está bueno. Mientras se lleve la fraternidad universal, pues todo está bien. Porque nosotros somos progresistas. Estoy haciendo caricatura, pero así hablan. Y ellos se sienten hijos de Dios. Y se sienten llamados por Dios. Y sienten que están haciendo lo correcto. Vamos a unir para que se acabe la pobreza, se acaben las armas, se acaben las guerras, se cuide la Pachamama. Vamos a unirnos las tres grandes religiones, todos en la fraternidad universal, caben todos. Satanistas, islámicos, judíos, budistas, protestantes y todo mundo, satánicos, ateos, todos caben.
que vamos a meter un mundo de paz, de fraternidad, de humanismo. Y nosotros somos los malos. Y ellos son los hijos de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Vamos a ver de cuál Dios. Entonces, así contestaron más o menos los judíos. Nosotros no tenemos más padre que a Dios. Vámonos. Pero cito estos últimos renglones de este evangelio. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Si el mundo pusiera en su centro las leyes y a Jesucristo, aplausos. Magnífico, qué bueno. Qué bueno que se instaurara ese orden en Jesucristo. Claro. Qué bueno que se buscara la cara, el rostro del Maestro y dijéramos, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero oye, eso sería magnífico. Qué bueno que todos a una voz dijéramos, sálvanos, Señor. Para poder estar en paz en el mundo, sálvanos. Genial. Lamentablemente las cosas no son así. El evangelio que cita la liturgia hasta aquí termina. Pero yo te dije antes de empezar a leer y a darle reflexión al evangelio, hay algo que no completaron. No sé si fue accidentalmente o fue intencionalmente. Pero fueron 2 versículos más que hacen falta, son los que tengo aquí atrás. Para entrar en ese contexto, vámonos aquí viendo, Jesús en este evangelio habla de 2 padres. Habla de que los judíos tienen un padre y Jesús tiene otro padre. Habla de que Jesús fue enviado de Dios, que Jesús dio la palabra de Dios. Y habla de que Él no fue enviado por su cuenta, sino fue enviado por el Padre para salvar a la humanidad. Y que de los judíos, porque dice la verdad Jesús, quieren matarlo. Por eso aquí con esto cierra, dice, si Dios fuera su Padre, me amarían a mí. Si Dios fuera su Padre. Porque yo salí de Dios. Vengo de Dios. No he venido por mi cuenta. Y atrasito habla, yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Entonces, aquí hay que pasar a este contexto, ¿no? Vamos a este contexto porque si no no nos vamos a entender. Fíjate de lo que dice Jesús. Déjame ya quito un poquito esta foto, permíteme un poquito, Déjame quito esta foto. Dice Jesús aquí en esta parte. Dice, aquí. Déjame quito la cámara para que veas un poquito mejor, ¿no? Permíteme. Ahí está para que veas la pantalla completa. Dice Jesús que ellos tienen un papá, un padre, y Jesús tiene otro padre. Pero al finalizar el evangelio, Jesús habla de que lo quieren matar, porque dice la verdad. Pero nos hacemos una pregunta. Yo te dije que aquí no sé si la liturgia esté amañada o no la quieran poner o fue un accidente. No sé cómo te lo digo, pero vamos a completar esta idea porque nos surge una pregunta importante. ¿Quién es el papá de los judíos? ¿A qué papá se refiere cuando Jesús dice, ustedes hacen lo que hace su padre? Y yo hago lo que he dicho de mi padre. Aquí está, mira, vamos a ver esto. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. En casa de mi padre. Y dice, ustedes
hacen lo que o han oído en casa de su padre. Son dos papás diferentes. Bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué papá se refiere? Y aquí cortan el evangelio. Dice palabra de Dios y se acabó el evangelio. Entonces dices, ¿a qué palabras, o sea, a qué papá se refiere o de qué está hablando? Porque me dejan a medias, no sé ni qué es. No entiendo. Pues ese fue el versículo, el versículo 42. Pero el versículo 43, aquí tengo subrayado en la Biblia, aquí en la pantalla para que la veas. Dice el versículo 43, Juan 8, versículo 43, búscalo en tu Biblia. Dice, ¿por qué? Pues no comprenden mi lenguaje. ¿Por qué no podéis ¿por qué no podéis comprender mi palabra? Y luego dice, en el versículo 44, dice, ustedes o vosotros sois hijos del diablo y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en él la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso, padre de toda mentira. Chécate, y aquí se cumple lo que te estoy yo diciendo. Aquí está para que lo leas en tu casa si quieres. En estos parrafitos acabamos con esto. No entienden el lenguaje los judíos, porque ellos querían hacer el deseo de su padre. Y en el versículo 44 dice, vosotros sois hijos del diablo, con todas sus letras. Cuando nosotros decimos que ese obispo que está a favor de ciertas cosas mundanas, que esos obispos que amenazan con cisma, que esos obispos apóstatas son hijos del diablo, no estamos hablando tonterías. El evangelio lo dice. Ustedes son hijos del diablo. Es decir, el Dios de los judíos es el de los fariseos, de los fariseos. En ese momento es el diablo. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que el que está dirigiendo esta Pachamama y esta fraternidad universal y el Dios que no nos quiere mostrar es el diablo. Sé que para muchos puede sonar fuerte. Y no sabemos si la liturgia la trabaron al propósito. Fue un accidente. Dios quiera que haya sido un accidente y no sea mañana. Porque el versículo 42 habla de que Él viene de Dios. Pero en el versículo 43 del mismo capítulo, o sea, ahí está, empieza a decir que por qué no entienden su mensaje, que por qué no entienden su palabra, por qué no comprenden lo que Jesús dice. Y empieza a decirles, no lo entienden porque ustedes son hijos del diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuáles son los deseos de su padre? Matar a Jesús. Él ha sido un asesino desde el principio. Y todo lo que habla es pura mentira, porque Él es un mentiroso. Y Él es padre de toda mentira. ¿Por qué no lo dijeron en la liturgia? Sería interesante escuchar las homilías de los curas progresistas respecto a este evangelio. Lo cortaron. No sé por qué, pero yo presiento que fue un corte a propósito. Pero yo quisiera ver los comentarios, incluso voy a ver bien la homilía de más tarde, para ver cómo la dice el padre. Aquí está hablando de un padre que no es el mismo, y está hablando de diferentes deseos y de diferentes mandatos del padre, de los judíos y del padre de Jesús, que es Yahvé, y están hablando de que quieren matar a Jesús, por decir la verdad, y no le creen. Pero al final Jesús lo remata con esto: ustedes son hijos del diablo, hijos de Lucifer. Él ha sido un asesino desde un principio y ustedes quieren cumplir su deseo, por eso me quieren matar.
Él es un mentiroso, su padre es un mentiroso y es padre de toda mentira. Este mensaje está fuerte. No nomás los hijos del diablo estaban en ese momento. En este momento están metidos en la iglesia católica, obispos, cleros, laicos. Hay muchos hijos del diablo metidos dentro de la iglesia. Si es verdad que la iglesia es esposa de Cristo y todos nos convertimos en iglesia, tenemos que defender ese con celo a la esposa de Cristo. Yo siento que la mejor forma de defenderla a la iglesia es decir la verdad, es creer la verdad y es invitar a todos a la verdad. El evangelio está súper interesante. Repite el video si no lo entendiste bien, o mándame un comentario si no lo expliqué bien. El pecado te convierte en esclavo. Solo Jesús te va a dar la libertad. A los que Jesús les estorba lo quieren matar. Y al final de cuentas creyeron matarlo, pero no. Y los que siguen el espíritu de este mundo, ya sabes de quién son hijos. En pocas palabras, si nos quieren mandar a hacer la fraternidad universal, quitando a Cristo, tú sabes que el papá no es Yahvé. El papá es aquel que te conté. Y se ve, claramente se deja ver más. Yo siento que es por misericordia de Dios, pero ni así sus hijos entienden. Cada vez hace más visible su rostro el enemigo, para ver si sus hijos de Dios cambian. Pero a veces ni así van a cambiar. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Todo el que no esté con Cristo y no ame a Cristo, está del otro lado y ama al asesino, al padre de toda mentira. No hay otra vía de salvación que no sea Cristo. No la hay. No podemos hablar de Dios sin incluir a Jesús. No podemos hablar de salvación si no miramos al crucificado. Yo sé que el evangelio es fuerte, ahí están las pruebas, búscalo en tu Biblia. Jesús les llama claramente hijos del diablo, porque quieren matarlo y aniquilarlo. Y lamentablemente, todo aquel que quiera alejar, borrar, o aniquilar, o tergiversar, o amañar, o distorsionar la sana doctrina que es por esencia la de Cristo, es hijo del diablo, le guste o no le guste. Le damos a Dios la gracia para mantenernos en la verdad de Él, para mantenernos en el Hijo y sobre todo para creer lo que Jesús nos dice de Dios. Gracias por acompañarme, gracias por llegar a esta parte del video. Te invito a que te suscribas y a que nos veas en los contenidos que estamos bajando todos los días. Fin de Semana Santa estaremos muy intensos en este canal. Ojalá y sea de tu provecho y de tu agrado. Que tengas un hermoso miércoles. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.